Audiolibro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Apocalipsis capítulo 2, las 7 iglesias. Versículos del 12 al 17. 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda con 2 filos. 13. Yo conozco tus obras, y donde habitas, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en aquellos días en que Antipas fue mi fiel mártir, a quien mataron entre vosotros, donde Satanás mora. 14. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes allí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner un tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Así también tienes a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. 16. Arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que ninguno conoce sino el que lo recibe. Contra la iglesia de Esmirna, que acabamos de considerar, no se pronunció ninguna palabra de condenación. La persecución siempre está calculada para mantener a la iglesia pura, e incitar a sus miembros a la piedad y la devoción. Pero ahora llegamos a un periodo en el que empezaron a actuar influencias a través de las cuales era probable que se introdujeran errores y males en la iglesia. La palabra Pérgamo significa altura, elevación. El periodo cubierto por esta iglesia puede ubicarse desde los días de Constantino, o tal vez, más bien, desde su profesada conversión al cristianismo, en el año 323 después de Cristo, hasta el establecimiento del papado, en el año 538 después de Cristo. Fue un periodo en el que los verdaderos siervos de Dios tuvieron que luchar contra un espíritu de política mundanal, orgullo y popularidad entre los seguidores profesos de Cristo, y contra la virulenta actuación del misterio de la iniquidad, que finalmente desembocó en el pleno desarrollo del hombre papal de pecado. ¿Dónde está la silla de Satanás? Cristo reconoce la situación desfavorable de su pueblo durante este periodo. Probablemente, el lenguaje no está diseñado para indicar localidad. En cuanto al lugar, Satanás trabaja donde quiera que habiten los cristianos. Pero ciertamente hay tiempos y épocas en que él obra con especial poder, y el periodo cubierto por la iglesia de Pérgamo fue uno de ellos. Durante este periodo, la doctrina de Cristo estaba siendo corrompida, el misterio de iniquidad estaba obrando, y Satanás estaba poniendo los mismísimos cimientos del más asombroso sistema de maldad, el papado. Aquí estaba la apostasía predicha por Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Antipas. Hay buenas razones para creer que este nombre se refiere a una clase de personas y no a un individuo, ya que no se ha encontrado ninguna información auténtica sobre un individuo así. Sobre este punto, William Miller dice, se supone que Antipas no era un individuo, sino una clase de hombres que se oponían al poder de los obispos, o papas, en ese tiempo, siendo una combinación de 2 palabras, anti, opuesto, y papas, padre, o papa, y en ese tiempo muchos de ellos sufrieron el martirio en Constantinopla y Roma, donde los obispos y papas comenzaron a ejercer el poder que poco después sometió a los reyes de la tierra, y pisoteó los derechos de la Iglesia de Cristo. Y por mi parte, no veo ninguna razón para rechazar esta explicación de la palabra Antipas en este texto, ya que la historia de aquellos tiempos guarda un silencio perfecto respecto a un individuo como el que aquí se nombra. Miller's Lectures, p. 138-139. Watson dice, la antigua historia eclesiástica no proporciona ningún relato de este Antipas. El Dr. Clarke menciona una obra existente llamada Actos de Antipas, pero nos da a entender que no le corresponde ningún crédito. La causa de censura. Las desventajas de la situación no son excusa para los errores de la iglesia. Aunque esta iglesia vivió en una época en la que Satanás estaba especialmente trabajando, era su deber mantenerse pura de la levadura de sus malas doctrinas. De ahí que se le censurara por albergar entre ellos a los que sostenían las doctrinas de Balaam y los Nicolaitas, ver comentarios sobre los Nicolaitas, versículo 6. Lo que era la doctrina de Balaam, está aquí parcialmente revelado. Enseñó a Balac a poner un tropiezo ante los hijos de Israel, ver un recuento completo de su trabajo y sus resultados en Números, capítulos 22 a 25 y 31, 13-16. Parece que Balaam deseaba maldecir a Israel por causa de la rica recompensa que le ofreció Balac por hacerlo.
pero como el Señor no le permitió maldecirlos, resolvió hacer esencialmente lo mismo, aunque de manera diferente. Por tanto, él aconsejó a Balac que los sedujera, por medio de las mujeres de Moab, para que participaran en la celebración de los derechos de la idolatría y en todos sus acompañamientos licenciosos. El plan tuvo éxito. Las abominaciones de la idolatría se extendieron por todo el campamento de Israel, la maldición de Dios cayó sobre ellos por sus pecados, y cayeron por la plaga 24,000 personas. Las doctrinas de las que se lamenta en la iglesia de Pérgamo eran, por supuesto, similares en su tendencia, conduciendo a la idolatría espiritual y a una conexión ilícita entre la iglesia y el mundo. De este espíritu se produjo finalmente la unión de los poderes civil y eclesiástico, que culminó con la formación del papado. Arrepiéntete. Disciplinando o expulsando a los que sostienen estas doctrinas perniciosas. Cristo declaró que si no hacían esto, Él tomaría el asunto en sus propias manos, y vendría a ellos, en juicio, y lucharía contra ellos, los que sostenían estas doctrinas malignas, y toda la iglesia sería considerada responsable de los errores de aquellos herejes que albergaban en su medio. La promesa. Al vencedor se le promete que comerá del maná oculto, y recibirá de su Señor aprobador una piedrecita blanca, con un nombre nuevo y precioso grabado en ella. Con respecto al maná que está escondido y a un nuevo nombre que nadie ha de conocer sino aquel que lo recibe, no se requiere mucha explicación. Pero se han hecho muchas conjeturas sobre estos puntos, y es de esperar que se aluda a ellos. La mayoría de los comentaristas aplican el maná, la piedrecita blanca y el nuevo nombre a las bendiciones espirituales que se disfrutarán en esta vida, pero, como todas las demás promesas al vencedor, esta se refiere sin duda alguna completamente al futuro, y se dará cuando llegue el momento en que los santos sean recompensados. Tal vez lo siguiente, del difunto H. Bland, es tan satisfactorio como cualquier cosa que se haya escrito sobre estos diversos detalles. Generalmente, los comentaristas piensan que esto se refiere a una antigua costumbre judicial de dejar caer una piedrecita negra en una urna cuando se pretende condenar, y una piedrecita blanca cuando el prisionero va a ser absuelto. Pero este es un acto tan distinto del descrito, te daré una piedrecita blanca, que estamos dispuestos a estar de acuerdo. Con los que piensan que se refiere más bien a una costumbre de un tipo muy diferente, y no desconocida para el lector clásico, de acuerdo con la hermosa pertinencia del caso que nos ocupa. En los tiempos primitivos, cuando los viajes se hacían difíciles por la falta de lugares de entretenimiento público, la hospitalidad era ejercida por los particulares en gran medida, de lo cual, de hecho, encontramos frecuentes rastros en toda la historia, y en ninguno más que en el Antiguo Testamento. Las personas que participaban de esta hospitalidad, y las que la practicaban, con frecuencia contraían hábitos de amistad y consideración mutua, y se convirtió en una costumbre bien establecida entre los griegos y los romanos proporcionar a sus invitados alguna marca particular, que se transmitía de padres a hijos, y aseguraba la hospitalidad y el trato amable siempre que se presentaba. Esta marca solía ser una pequeña piedra o piedrecita, cortada por la mitad, en cuyas mitades el anfitrión y el invitado se inscribían mutuamente sus nombres, y luego se intercambiaban. La producción de esta tesela era suficiente para asegurar la amistad para ellos mismos o para sus descendientes cada vez que volvían a viajar en la misma dirección, mientras que es evidente que estas piedritas debían guardarse en privado, y los nombres escritos en ellas debían ocultarse cuidadosamente, para que otros no obtuvieran los privilegios en lugar de las personas a las que estaban destinadas. Cuán natural es, pues, la alusión a esta costumbre en las palabras del texto: le daré a comer del maná escondido, y habiendo hecho esto, habiéndole hecho partícipe de mi hospitalidad, habiéndole reconocido como mi huésped y amigo, le presentaré la piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, que nadie conoce, sino el que lo recibe. Le daré una prenda de mi amistad, sagrada e inviolable, conocida solo por él. Acerca del nuevo nombre, Wesley dice muy apropiadamente: Jacob, tras su victoria, obtuvo el nuevo nombre de Israel. ¿Quieres saber cuál será tu nuevo nombre? El camino para ello es sencillo: vencer. Hasta entonces, todas tus preguntas son vanas. Entonces lo leerás en la piedrecita blanca.